Mi nombre es Fabián Arlejas, Actualmente vivo en Chocontá, Cundinamarca. Estoy soltero. Nací un 2 de septiembre de 1994. Actualmente estoy estudiando cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas en la sede de Gacheta. Mis gustos. Mis gustos son escuchar música, jugar fútbol, ver televisión, indagar en internet, jugar videojuegos, viajar y estudiar. Curso Algoritmos. El curso de algoritmos de la UNAD corresponde al programa de Ingeniería de Sistemas. Lo que se está buscando con este curso es que el estudiante sepa y conozca más a profundidad sobre los lenguajes de programación y la importancia que tienen en nuestra vida cotidiana, adquiriendo las bases conceptuales sobre la programación en nuestros computadores. El estudiante estará en capacidad de identificar los conceptos básicos de programación de computadores, identificar las pautas y técnicas necesarias para la construcción de la lógica de programación, diseñar y construir algoritmos y diagramas de flujo para la solución de un problema, usar herramientas que ayuden al buen funcionamiento de los diagramas y algoritmos desarrollados a lo largo de las actividades. Evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Todo comenzó cuando Charles Babbage fue considerado el padre de la programación. Hizo historia al crear la máquina analítica en 1833. Esta máquina era capaz de hacer cualquier tipo de cálculo, pero solo años más tarde saldría el lenguaje de programación basado en tarjetas perforadas. Luego, en 1946 salió ENIAC, la primera computadora eléctrica. Esta máquina fue diseñada para calcular tablas de tiro de artillería, para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. La ENIAC usó válvulas termoiónicas para poder desarrollar las instrucciones que se le daban. Las válvulas como 6SN7 se usaban para los acumuladores decimales, mientras que las válvulas 6SA7 y 6AC7 se usaban para funciones lógicas. Luego, en el año 1950, Mauricio Wilkes inventó el lenguaje de programación llamado lenguaje ensamblador, considerado un lenguaje de programación de bajo nivel, que básicamente entenderían únicamente los microcontroladores. Este código está formado por unos y ceros del sistema binario. Este código puede ser muy difícil de entender por el ser humano, y fue uno de los lenguajes que marcó el inicio de la historia de los lenguajes de programación. Después, en el año 1957, la empresa IBM desarrolla el lenguaje de programación llamado Fortran, que fue catalogado como el primer lenguaje de programación universal. Es un lenguaje de programación de alto nivel que está específicamente adaptado al cálculo numérico y a la computación científica. Antes de que naciera este lenguaje, todas las operaciones se realizaban en el lenguaje de programación ensamblador o lenguaje máquina. En su tiempo, fue el lenguaje de programación que ofrecía mayor potencia en resolver estos cálculos matemáticos. Luego, en el año 1960, se crea el que sería considerado como el segundo lenguaje de programación universal y de alto nivel, llamado COBOL. Fue un lenguaje de programación que podía ser usado en cualquier ordenador, ya que para ese tiempo existían numerosos modelos de ordenadores incompatibles entre sí. Este lenguaje fue desarrollado con la interacción de ser un lenguaje destinado a los negocios, concretamente a lo que conocemos como informática de gestión. Así nació COBOL, como un lenguaje de programación compatible con la mayoría de las computadoras y destinado principalmente a la gestión. Después, en 1972, Dennis Ritchie crea el lenguaje de programación C, uno de los lenguajes de programación creados y diseñados para sistemas operativos. Sería una gran evolución al crear este tipo de programas, ya que el código que manejaba era más fácil de comprender para el ser humano. Luego, en el año 1983, nace el lenguaje de programación C++, y consigo la programación orientada a objetos. Este lenguaje sería una manera más fácil y dinámica
para programar, ya que su interfaz gráfica permitía a los programadores desarrollar sus proyectos de manera menos complicada, ya que en tiempos anteriores se había presentado varios problemas con la programación de computadores. Después de 4 años, Larry Ward crea el lenguaje Perl, el cual tendría características similares al lenguaje de programación C, y el que sería el promotor de los lenguajes para servidores web y que en la actualidad es el más usado por los programadores. En el año 1991 nace el lenguaje de programación Python, un lenguaje de programación interpretado e interactivo y además capaz de ejecutarse en una gran cantidad de plataformas. En el mismo año, la empresa Microsoft introduce Visual Basic, un lenguaje de programación con un entorno de desarrollo completamente gráfico y muy elemental para los programadores de esa época. En 1995 se crea el lenguaje de programación llamado Java, el cual estaría orientado a objetos y permitiría crear aplicaciones de todo tipo de magnitud en diferentes tipos de ordenadores y sistemas operativos. Luego, en el año 1997, se crea un lenguaje de programación que serviría para la creación de sitios web y con la capacidad de realizar varias tareas. Este lenguaje es llamado PHP, el cual le permitiría a los programadores realizar proyectos más allá de sus expectativas. Y por último, en el 2001, la empresa Microsoft introduce al mercado el lenguaje de programación C#, un lenguaje que estaría orientado a objetos para una plataforma en .NET, y el que a su vez sería la evolución del lenguaje de programación C++. Diferencia de 5 lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son los siguientes: Java, C#, PHP, SQL y C++. Java. Cuando estamos trabajando con el lenguaje de programación como lo es Java, podemos desarrollar cualquier tipo de programa, como lo son las aplicaciones de celulares o de computadores, como lo vemos en estas imágenes. Vemos que el navegador Opera Mini es uno de los más populares y conocidos de nuestro entorno tecnológico. Más que todo, en Java se crea aplicaciones para celulares. Java es un lenguaje de programación muy extendido. También lo que más lo diferencia de los otros lenguajes de programación es el código que utiliza y la interfaz gráfica que usa para este código, como lo podemos ver en estas imágenes. Java utiliza variables un poco diferentes a los otros lenguajes de programación. Estas variables son las siguientes: el int, con el cual se utiliza para definir datos de tipo entero, lo cual quiere decir que el programa puede manejar números enteros. El short. Con esa variable podemos declarar números enteros y que se usan para ahorrar memoria en grandes arrays. El long. Igual que el int, es el encargado de almacenar números enteros de 64 bytes. Boolean. Con él podemos asignar valores verdaderos o falsos en nuestro programa. Esto nos sirve en el caso de que queremos preguntarle al usuario o decirle al usuario si una operación es verdadera o es falsa. Char, con los cuales almacenamos caracteres individuales como letras, números, signos, entre otros. Float. El tipo de dato float es parecido al tipo de dato doble, ya que ambos almacenan decimales. Sin embargo, doble tiene una mayor exactitud, es decir, puede manejar más decimales que float. El doble también se usa para almacenar números, solo que en este caso son números que no son enteros y por lo tanto no se pueden almacenar en un int, y el doble devuelve un número real. PHP. El lenguaje PHP básicamente se usa para crear páginas web y tener una serie de conexión a base de datos realizadas en MySQL, permitiendo así que se puedan modificar la base de datos a través de una aplicación web.
La manera en que se programa con este lenguaje es muy distinta a los otros lenguajes, ya que para crear una aplicación web se necesita de un código diferente para llevarlas a cabo. Para este tipo de lenguaje se usa un cuadro de texto. Los cuadros de texto nos sirven para digitar palabras que queremos que vayan en las páginas o si queremos consultar algo de una base de datos. Para realizar un cuadro de texto se usa un código como el siguiente, como el que vemos en pantalla. Los botones se usan para cargar o acceder a alguna página a través de un hipervínculo. O por ejemplo, cuando vamos a crear una cuenta en alguna página de internet o una red social, hay botones que permiten cargar todos los datos consignados en un formulario. Para crear un botón usamos un código como el siguiente. Menú de despliegue, los cuales nos ofrecen la posibilidad de seleccionar cualquier cantidad de opciones, como por ejemplo lo vemos en pantalla. Unas opciones como lo son archivo, carpeta, etiqueta, página, entre otros. Para este menú de despliegue se utiliza un código como el siguiente. Formularios. Se usan para requerir los datos de los usuarios por medio de botones, menús de despliegue y cuadros de texto, como lo vemos en esta imagen. Esto significa que estos formularios pueden solicitar datos de los usuarios para ingresar a una cuenta, lo cual los datos están almacenados en una base de datos realizada en MySQL o otro lenguaje de programación. Tenemos el caso de cuando estamos creando una cuenta en un correo electrónico que nos pide todo esto. Y esto se basa en cuadros de texto, menús de despliegue y botones que son los que nos van a cargar los datos para crear esa cuenta. Como lo vemos en esta imagen, vemos un gran ejemplo de un formulario hecho en PHP. Vemos el código de los cuadros de texto. Vemos el código del menú de despliegue y vemos el código del botón. Este botón nos va a cargar todos los datos a una base de datos. SQL. Este tipo de lenguaje de programación se usa más que todo para crear bases de datos que puedan ayudar a almacenar, modificar o eliminar cualquier cantidad de datos de usuarios o de una o varias empresas. Además, es un lenguaje declarativo, solo hay que indicar qué se quiere hacer. El SQL es un lenguaje muy parecido al lenguaje natural, concretamente se parece al inglés y es muy expresivo. Por estas razones y como lenguaje estándar, el SQL es un lenguaje como el que se puede acceder a todos los sistemas relacionales comerciales. Este lenguaje de programación se puede manipular, modificar, eliminar una base de datos, como lo vemos en esta imagen. Por ejemplo, la creación de una base de datos en este lenguaje, con el cual empezamos dándole la instrucción para crear la base de datos, luego vemos el nombre que se le asignó a la base de datos y por último vemos la instrucción que se le hace para que este programa use la base de datos que hemos creado. Para esta base de datos también se utilizan tablas, las cuales nos van a guardar todos los entornos que tenga una organización. En este caso vemos los empleados y vemos también la llave primaria que utiliza este tipo de lenguaje. C#. Este lenguaje de programación es una creación de la empresa Microsoft y básicamente se usa para crear aplicaciones de escritorio, videojuegos para computadores y para consolas de Xbox. También es utilizado para crear sistemas operativos. Su interfaz gráfica, como lo vemos en estas imágenes,
Es algo parecido al entorno de Java, pero se diferencia en la forma en que se programa, ya que algunas de las variables o códigos que se utilizan en este tipo de lenguaje son diferentes a los demás lenguajes. Vemos en este ejemplo el desarrollo de una calculadora. La forma en que se programa para que ejecute determinadas acciones es diferente a los otros lenguajes, ya que hay que asignarle variables las cuales van a almacenar los datos que ingrese el usuario, como lo son los números que va a sumar, restar o multiplicar. Vemos en este caso el código de la suma. Vemos también las variables que declaramos para almacenar los números que digitó el usuario. Vemos la instrucción que se le da al programa para que sepa en dónde están los números a los cuales se les va a hacer la operación, o los números que va a digitar el usuario. Y vemos la operación que realiza este lenguaje de programación. Por lo menos realizamos la operación de la suma, como lo vemos subrayado en anaranjado. Vemos también el código de la resta, el código de la multiplicación y el código de la división, que básicamente es lo mismo, pero en lo que se diferencia es en la operación o en la instrucción que se le da al programa para que realice dicha operación. En este caso vemos en la resta como vemos el num1, donde guardamos la variable del texto, que es el primer número que va a digitar el usuario. Y num2 es el segundo número que va a digitar el usuario. En este caso vemos en la resta cómo se resta y vemos la instrucción que se le da para imprimir este resultado. Lo mismo vemos en la multiplicación y en la división. C++. El lenguaje de programación como lo es C++ es utilizado para crear programas que hagan cualquier tipo de operaciones matemáticas o realizar una serie de requerimientos por parte del lenguaje al usuario. Lo que diferencia este lenguaje de programación a los demás lenguajes es su interfaz gráfica, como la que éste trabaja y desarrolla sus aplicaciones, ya que si desarrollamos un programa en este lenguaje no será igual a lo que desarrollamos en los otros lenguajes. Por lo general, cuando trabajamos con él, tenemos la interfaz gráfica de nuestro programa, es muy diferente. Vemos que es muy diferente a los otros lenguajes de programación. En este caso les voy a mostrar un ejemplo de un programa hecho en este lenguaje de programación. En este caso les voy a mostrar un ejemplo de una calculadora. Vemos que la interfaz gráfica es totalmente diferente a los otros lenguajes de programación, como lo es Java o PHP. Vemos, por ejemplo, que nos pide el primer valor. En este caso le vamos a dar un 12. Luego nos pide el segundo valor, que es para ser sumado, restado, multiplicado o dividido, lo que el usuario quiera o lo que nosotros queramos. En este caso le vamos a dar 45. Luego nos pide una instrucción de lo que queremos que haga. Si queremos que sume, queremos que reste, multiplique o divide. En este caso le vamos a sumar. Vemos que la suma es 57. Y ese es un gran ejemplo de un programa hecho en este lenguaje de programación. Tendencias de la programación de computadores. Cuando estamos hablando de la programación de computadores, cada día queremos que sea lo más fácil posible de usar nuestros ordenadores, de tal manera que no tengamos que hacer nada, ningún esfuerzo, ni nada por conseguir algo que queremos. Cada día la tecnología avanza a un paso gigantesco y con ellos nuestra forma de vida. Por eso, las empresas que se dedican a programar este tipo de software quieren hacer la vida cada vez más fácil para el ser humano y por ello buscan la mejor opción o las debilidades o las necesidades que esté pasando los usuarios o la gente y con ello hacen un programa o un lenguaje de programación
que supla todas estas necesidades que tiene este programa, que tiene el ser humano. Por ejemplo, un ser humano que no quiere lavar la loza o que no quiere pararse a prender el televisor. En este caso son todas esas cosas que hacen posible nuestra vida más fácil. La programación de computadores será indispensable para todo ser humano, así como lo es aprender un idioma nuevo, como lo es el inglés. Con los avances de la tecnología, la programación va a ser un tema de mucho interés para todos y consigo se van a formar más empresas como lo es Microsoft, Apple, Android, entre otros. Se harán programas que suplan las necesidades que tienen los seres humanos en sus hogares o en sus oficinas, haciendo este el camino más viable para tener un futuro mejor. Como lo vemos en esta imagen, ya van a haber dispositivos móviles que controlen todo los electrodomésticos de la casa, como lo es el televisor, la estufa, la nevera. Si queremos que la nevera se descongele, lo podemos hacer desde un dispositivo móvil. O si queremos que la lavadora empiece a lavar en dicha hora, entonces lo podemos hacer desde un dispositivo móvil. Ya no nos tenemos que trasladar hasta donde están los electrodomésticos. Los lenguajes de programación serán más fáciles de entender y se podrán elaborar en cualquier idioma. Como vemos en esta imagen, los ordenadores serán capaces de cumplir los deberes de los seres humanos. Habrán computadores que sean profesores para los estudiantes. Por ejemplo, como nosotros tenemos en casa, yo creo que cada persona tiene en casa un computador. Así va a ser más adelante la tecnología. Pero va a ser como un profesor. En este caso, como lo es el ejemplo, pongo un ejemplo de la UNAD. La UNAD prácticamente es una universidad que trata una educación a distancia y prácticamente vemos que el ordenador es nuestro profesor, porque nosotros buscamos todos los significados o todas las actividades en internet. Por lo tanto, el ordenador puede ser un profesor para nosotros. Los dispositivos móviles suplirán totalmente los ordenadores. Como lo vemos en esta imagen, los ordenadores cada día son más pequeños, tanto que pueden llegar a ser como una tablet o como un celular. Y los ordenadores que vemos hoy en día pues ya no servirán así como mucho o serán en casa. Las buenas prácticas de programación. Cuando hablamos de las buenas prácticas de programación, básicamente nos referimos a la forma en que nosotros queremos programar, haciendo lo más fácil posible nuestro trabajo. Las prácticas de programación son una serie de actividades que llevamos a cabo a la hora de programar o darle una serie de instrucciones a nuestro ordenador para poder elaborar un programa en específico. Como lo vemos en estas imágenes, muchas veces la programación no es lo mejor posible o no es lo que nosotros queremos hacer. Una programación, o cuando programamos necesitamos de motivación, necesitamos de tiempo libre, mucho tiempo libre para poder desarrollar un proyecto. Necesitamos tener los conocimientos necesarios para poder programar. Y una cosa en la que fallamos muchas veces es, como lo vemos en esta imagen, la motivación no es muy buena y con ello pues viene el cansancio y viene esto. En este caso, por ejemplo, la motivación que tenemos al programar un proyecto. Vemos en esta imagen que está golpeando el computador. Eso no es una motivación para poder programar, y eso es lo más importante que se necesita. También no podemos acudir a fuentes extrañas o fuentes equivocadas porque vamos a
a tener un programa equívoco y no nos va a funcionar. Necesitamos, como lo decía, mucho tiempo para poder desarrollar bien un proyecto. Necesitamos también que el código sea lo más simple posible y lo más entendible. Necesitamos también asignar las variables muy bien y de manera muy ordenada para podernos entender entre la máquina y el programa que estamos diseñando. Cuando estamos programando muchas veces hay programas que no ofrecen la posibilidad de no ofrecen la posibilidad de tener o no tienen una base. Por ejemplo, cuando generamos un error o cuando se genera un error en un programa, hay programas que lo detectan y dicen exactamente en dónde está, pero hay otros programas que no. Programas como PHP no suple eso. Lenguaje de programación C#. Este lenguaje de programación es muy elemental e indispensable para cualquier programador, ya que las ventajas que ofrece son muy esenciales a la hora de crear un software o proyectos en nuestro ordenador. Además de que fue creado por la empresa Microsoft, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Una de las versiones más actuales de este tipo de programación es Visual Studio, como lo vemos en esta imagen. Esta versión nos ofrece a los programadores la posibilidad de crear aplicaciones para Windows, Android y otros más. Aunque los cambios que trae esa nueva versión no son muy grandes, básicamente el lenguaje de programación sigue siendo el mismo. Y esta versión es totalmente compatible con sistemas operativos como Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10. Visual Studio 2015 es una solución integrada y completa para equipos de cualquier tamaño con necesidades de alta calidad y escalabilidad que requieren herramientas y servicios amplios para definir, compilar, administrar aplicaciones y soluciones empresariales. Básicamente es de gran ayuda a la hora de diseñar cualquier tipo de proyecto. Por último, quiero dar las gracias por haberme escuchado y espero que les haya gustado el video.